Ahí sí. Ahí sí está grabando. Entonces, necesitamos superar la barrera lingüística, por ejemplo, porque sabemos que la palabra del Señor fue escrita en griego, en hebreo y en arameo. ¿Ya? Esos fueron los 3 idiomas en los que se escribió la escritura, y necesitamos entender un poquito estos idiomas, no necesariamente que los hablemos fluidamente, ¿ya? Pero sí tenemos herramientas que nos pueden ayudar a entender un poco este idioma. No sé si me escuchan y me ven bien, porque yo los veo que están todos pegaditos aquí. Pero no sé si ustedes me están recibiendo bien. Si alguien me puede confirmar. ¿Se escucha Yo solo bien? escucho. Sí, se escucha y se ve muy... ¿Se escucha y se ve bien? Háganme con el dedito. No, que no los veo moverse. Ah, ya, perfecto. Ahí vi un dedito del sticker. Ya. Perfecto. Entonces, la barrera cultural, nosotros entendemos que estamos en una cultura muy distante en cuanto a tiempo y también geográficamente. Entonces, hay cosas que nosotros debemos entenderlas y tratar de mirarlas desde esa cultura, ¿ya? También hablamos un poquito sobre estas barreras y después llegamos a que teníamos unas reglas de interpretación bíblica, ¿ya? Primero, una de las reglas es que necesitamos observar el texto bíblico en el uso común de las palabras, considerar la palabra o frase a la luz del párrafo, considerar el contexto y el propósito del libro donde está el párrafo que estoy leyendo, y 4, los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Si hay algún pasaje oscuro, yo necesito interpretarlo a la luz de los pasajes claros, los que me hablan claramente, de lo que el escritor quería decir, ¿ya? Entonces, hicimos un ejercicio, vimos el leer Jonás y identificar por qué el profeta no quería llevar el mensaje a Nínive, ¿cierto? Algunos me enviaron sus conclusiones de ese estudio, ¿ya? Y todos lo hicieron súper bien, y identificamos que ¿por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? De los que enviaron su tarea, ¿alguien quería apostar? O de los que no la enviaron y dijeron, no, pero no la envié, pero la hice, pastor, así que voy a aportar con mi idea. Amén, pastor. ¿Ya? Era porque dice, yo le puse porque no quería ir a Nínive porque sabía que Dios era un Dios misericordioso. Lo vemos en Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2, donde le manifiesta su enojo y malestar. Eso le puse yo. Ya, perfecto. Sí, la razón por la que entonces vemos, el mismo libro nos da la razón, y es porque él sabía de que Dios se iba a arrepentir, podríamos decir así, de lo que había determinado hacer. Ahora, eso nos puede llevar a un estudio aún más profundo. Eso es lo que nosotros encontramos ahí, ¿cierto? Pero ahora podríamos decir qué malo era Jonás porque no quería que ellos se salven. ¿Ya? Entonces, para responder, a lo mejor nos puede surgir otra pregunta que la está contestando aquí mi hijo Joaquín. Ahí ya se tranquilizó. Sí. Oh, está súper lento el internet. Ahí sí. Entonces, podríamos decir, ¿por qué Jonás no quería que el pueblo de Nínive se salvara? Tan malo era Jonás que quería que ellos realmente murieran. A lo mejor, para entender la posición de Jonás, podríamos estudiar un poco más, y ahí vamos a necesitar algunos apoyos para entender por qué Jonás no quería que él se salvara, ¿ya? Pero la Biblia nos entrega de que su enojo era de que, o su negativa a ir a predicar, era porque él sabía que Dios se podía arrepentir del mal que
que debía recibir este pueblo. ¿Ya? El otro ejercicio era leer Hechos capítulo 1 y 2 y determinar qué debían hacer los discípulos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Si nosotros leemos el capítulo 1 y 2, nos vamos a encontrar de que el mandato era hay que esperar. ¿Ya? Que esperaran. ¿Y por qué este ejercicio? Porque muchas veces nosotros le atribuimos la venida del Espíritu Santo a acciones o actitudes de los propios discípulos, ¿ya? Y debemos recordar que la venida del Espíritu Santo obedece no a una actividad en particular de los discípulos, no es que ellos estaban orando y en ayuno y en oración y por eso vino, no, sino que corresponde o obedece a una promesa que había hecho Jesús, en la que Él les dijo, esperen a que el Espíritu Santo venga. ¿Ya? Entonces, la venida del Espíritu Santo nos demuestra que es de absoluta responsabilidad, podríamos decir, del Señor. ¿Ya? No es que los discípulos hayan provocado la venida del Espíritu Santo, sino que ellos simplemente esperaron a que esto viniera. ¿Ya? ¿Por qué hice este ejercicio? Porque muchas veces nosotros, en nuestro afán de interpretar, a veces le agregamos más cosas, más elementos a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, no sé si usted ha leído cuando usted ha leído cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén y la serpiente va y le dice a la mujer, le dice, así que Dios ha dicho de que de ningún árbol de esto puedes comer, ¿ya? Y eso es podríamos decir, una mala interpretación. El primero en mal interpretar la palabra fue, podríamos decir, Satanás, porque Dios no le dijo que de ningún árbol pudiera comer, sino que al contrario, le dijo, de todos los árboles puedes comer, excepto de este. Y no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Y cuando vemos la respuesta de Eva, Eva le dice, no, él nos ha dicho que de todos los árboles podemos comer, pero de este, ya, del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice, no lo tocaréis ni lo comeréis. Y cuando nosotros vemos la instrucción que le dio Dios a Adán, no le dice que no lo toque, le dice que no lo coma. Entonces, seguramente Adán, cuando le traspasó la información a Eva, le agregó él, ni siquiera lo toques. ¿Ya? Y muchas veces nosotros hacemos eso, agregamos un poquito de cosas a la palabra. Podríamos decir, entonces, vino el Espíritu Santo porque los discípulos estaban en oración, estaban unánimes juntos, y por eso vino el Espíritu Santo. ¿Ya? Y efectivamente ellos estaban haciendo eso. La pregunta es, ¿eso fue lo que Dios les dijo que hicieran para que viniera el Espíritu Santo? No. Dios le dijo, Jesús les prometió que iba a enviar el Espíritu Santo y solo les pidió que esperara. Ellos lo hicieron en esa forma, pero no significa que porque ellos lo hicieron así, vino el Espíritu Santo, sino porque fue un cumplimiento de la promesa del Señor. Me extendí un poquito, pero no sé si quedó claro la finalidad del ejercicio. Amén. Ya. Entonces, voy a cerrar un poquito la puerta. Sé que casi todos me conocen, saben que tengo varios hijos, así que de repente andan por ahí revoloteando y me distraen un poquito. Ya, ahí sí. Entonces, Pastor, sí. y me surge una duda, la Dígame. alabanza Espíritu Santo, yo te invito a entrar, Wow. teológicamente a la luz de Hechos también estaría incorrecta, ¿verdad? Porque uno no puede invitar al Espíritu Santo a entrar en la vida, porque el Espíritu Santo mora en todo creyente si no es creyente.
Sí, efectivamente, muchas veces nosotros tenemos mucha de nuestra teología basada en alabanza más que en la palabra del Señor, ¿ya? Y son cosas que nosotros debiéramos como revisar. Revisar si lo que yo canto está con algún sustento bíblico, ¿ya? Y efectivamente, cuando dice, yo te invito a entrar, y esto no quiere decir que la alabanza sea fea o bonita, no, no se trata de eso, sino que es simplemente un análisis de lo teológico de lo que está diciendo, no sería correcto, porque como dice el hermano, el Espíritu Santo no es una visita para el creyente, ¿ya? Sino que o está o no está. Ahora, lo que puede variar es, podríamos decir, el nivel de cercanía que tengo yo y Dios, ¿ya? Cómo está mi vida espiritual en cuanto a cercanía con Dios, y eso se va a evidenciar, ¿ya? Hay harta que pensar ahí, pero por ejemplo, sí, muy rápido, cuando el Señor le dice a los discípulos, le dice que el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa que le dice. El Espíritu Santo está con vosotros y el Espíritu Santo estará en vosotros. Y hay una diferencia en con y en él. ¿Ya? Cuando nosotros decimos con, puede estar al lado, pero no necesariamente dentro. Cuando dice en vosotros, está hablando de que estará dentro de la persona. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en lo que el Señor le dice a los discípulos, después le dice, podríamos ver como 3 etapas del Espíritu Santo. Estará con vosotros, estará en vosotros y estará sobre vosotros, porque después dice que vendría el Espíritu Santo y seréis bautizados. Y cuando hablamos de bautizar es sumergir o desde arriba abajo va a estar el Espíritu Santo. Entonces, hay una ilustración que es muy práctica para eso. Por ejemplo, si usted tiene un vaso vacío, ¿ya? Imagínese un vaso de vidrio vacío y usted lo pone al lado de una jarra con agua. Usted puede decir que en ese caso el vaso está con el agua. Están ahí al lado, pero no tienen contacto. ¿Me entienden? Está el vaso con el agua. Si yo ladeo la jarra y deposito agua en el vaso, entonces puedo decir que ahora el agua está en el vaso. ¿Ya? Entonces tengo estos dos ejemplos. El agua con el vaso y ahora el agua en el vaso. Pero si yo sigo derramando el agua, si sigo derramando el agua, el agua va a rebalsar el vaso y ahora esa agua va a estar sobre el vaso. ¿Ya? Y eso podríamos entenderlo como la llenura del Espíritu Santo. Pero bíblicamente, cuando un creyente recibe a Cristo como su Salvador, este no lo podría hacer si ya no tuviera el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado. ¿Ya? Amén. ¿Alguna otra acotación, duda, pregunta? Nada. Ya, entonces vamos a partir con lo de hoy. Entonces vamos a partir con la sesión 3. ¿Están viendo, cierto, la pantalla? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, el objetivo del día de hoy es que nos acerquemos al texto bíblico con las preguntas del periodista. ¿Ya? Vamos a ver qué cosas son las preguntas del periodista. Y vamos a tratar también hoy día de conocer las partes básicas que constituyen el sermón. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a identificar, vamos a repasar un poquito algunos conceptos que vimos y los vamos a tratar de aplicar. Como hoy día es la última clase, ya vamos a tratar de aplicar esto en un texto bíblico. ¿Ya?
Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto en las semanas anteriores, podríamos cerrar en que para yo acercarme al texto bíblico y poder elaborar una predicación expositiva, ¿ya? Yo necesito hacer 3 etapas, podríamos decir. La primera etapa es la de la observación, ¿ya? Esta es la primera etapa, la de la observación. ¿Qué hago yo en esta primera etapa? ¿Ya? La etapa de la observación es cuando yo, vuelvo y repito lo que he dicho en las dos últimas clases. Yo asumo que nosotros hemos orado, le hemos pedido al Señor que nos dé una palabra, hemos buscado la guía del Espíritu Santo para elaborar o que el Señor nos guíe a un sermón, ¿ya? Yo le decía que esto es aplicable muchas veces a la hermandad, a usted como hermano, porque no le toca predicar por lo general todas las semanas, sino que a lo mejor a usted le van a decir, hermano, a ver qué hermano veo por aquí, hermano Gerald, a usted le corresponde predicar el 15 de octubre, ejemplo. Entonces, hermano Felipe Burgo, a usted le toca predicar el 2 de noviembre, ¿ya? Aparece en la lista ahí y le corresponde predicar. Entonces usted durante este periodo de preparación es que usted tiene que elaborar o seguir estas etapas para poder elaborar su sermón. Eso va a incluir, ¿cierto?, la oración, la guía del Espíritu Santo, a decir qué es lo que el Señor quiere transmitir a la iglesia. En el caso mío como pastor, funciona de la misma manera, solo que yo, como me corresponde o tengo la responsabilidad de predicar semanalmente, ¿ya? La forma que yo he optado es la predicación consecutiva, ¿ya? ¿Qué significa la predicación consecutiva? Es tomar un libro e irlo desarrollando a través del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia hace aproximadamente 3 años comencé con este sistema, donde estudiamos el sermón de la palabra del culto de un determinado día, es sobre un libro. Entonces, por ejemplo, ahora, durante la pandemia, estudiamos, no sé, por ejemplo, el libro de Marcos. Ya empezamos en noviembre, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así, capítulo por capítulo, y cuando los capítulos eran muy largos, lo dividía en 2 e incluso a veces en 3. ¿Ya? Pero se iba viendo por porciones pequeñas para poder desarrollar todo el libro, ¿ya? Y esa es una predicación que se llama, es predicación expositiva también, pero consecutiva, donde uno comienza un libro y lo desarrolla hasta el final, ¿ya? Y pueden pasar un par de meses en eso. Pero, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque me da muchas ventajas. Una, me ayuda a instruir de mejor manera a la iglesia para que ellos tengan una formación correlativa de la Biblia, ¿ya? Porque a veces uno predica muchos pasajes aislados y hay hermanos, que especialmente que son nuevos, que no logran seguir una idea completa de qué es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, cuando uno predica en forma correlativa, puede ir contando una historia, y se hace más entendible, ¿ya? Otra de las razones por las que yo ocupo este método es porque me permite predicar toda la palabra sin saltarme temas, ¿ya? Y para mí eso es súper importante porque hay temas que de repente son difíciles de abordar y que por lo general se tratan de evitar, ¿ya? Temas polémicos, temas en los que no hay mucho a lo mejor consenso, pero cuando uno está obligado a predicar consecutivamente, no le puedo hacer el quite al pasaje, tengo que abordarlo sí o sí. Y eso me da una libertad a mí, ¿por qué? Porque, mire, supongamos que, no sé, esté sucediendo una situación particular en la iglesia y yo predico de esa situación particular, el hermano o la hermana puede decir, ah, lo está diciendo por mí. Como él sabe que yo estoy en esta situación, él
el pastor lo está predicando por mí. ¿Ya? En cambio, cuando yo predico en forma consecutiva y tocó ese tema, el hermano sabe que no lo estoy diciendo solo por él, lo estoy diciendo porque en ese culto correspondía ese tema. ¿Ya? Entonces, para mí, como pastor, me da muchas garantías ese sistema, ya predicar consecutivamente. Ahora nosotros estamos partiendo en el libro de Hechos, llevamos 2 domingos, ya llevamos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos, y el próximo domingo empezamos con el capítulo 3. ¿Ya? Eso es como para contarle un poquito cómo lo elaboro yo acá en forma local. Pero cuando le corresponde a un hermano, por lo general lo va a hacer en forma temática, va a tomar un tema. ¿Ya? Para tomar ese tema, entonces yo primero tengo que observar el pasaje. Y en esa observación del pasaje, yo lo único que voy a hacer, aquí todavía no entro a buscar libros, no entro a buscar nada. Solamente leer el pasaje que yo voy a exponer. ¿Ya? ¿Voy a leer todo el capítulo o voy a leer 5 versículos? Todo eso tengo que definirlo en la etapa de la observación. ¿Ya? Voy a leer el texto que voy a exponer, voy a delimitar los límites, voy a decir, voy a leer del capítulo 1, versículos 1 al 3, ya, ese va a ser mi sermón, y voy a leerlo, cuantas veces sea necesario, ¿ya? Nunca menos de, no sé, 5 veces mínimo, debiéramos leer ese pasaje, porque cada vez que nosotros lo leemos, van a empezar a ver palabras que nos van a llamar la atención, ¿ya? Siempre vamos a encontrar algún detallito y nos van a empezar a surgir preguntas, ¿ya? A lo mejor yo leí 10 versículos y de esos versículos habían varias palabras que yo no conozco o no entiendo, o lugares, ¿ya? Entonces, eso yo, lo que hago en la etapa de observación es, por ejemplo, ir marcando qué cosas no conozco. Y eso, este taller ha sido muy provechoso, pero a la vez es muy reducido todo. De pronto se pudiera elaborar otro taller donde pudiésemos ver con más detalle, por ejemplo, cómo estudiar un texto, ¿ya? Hay códigos de colores, yo puedo tener un lapicito de color para un tema, un lapicito de color para otro tema, etc. Entonces, yo leo, y luego comienzo a marcar y decir, a ver, esta palabra no la conozco, entonces con un cuadernito yo voy al lado. Esta palabra no la conozco, tengo que buscar el significado. Esta persona que aparece aquí, este personaje, no lo conozco, no sé quién es. Este lugar, esta ciudad, no la conozco, ¿dónde está? ¿Ya? Tengo que averiguarlo. Entonces, voy tomando esos apuntitos. ¿Qué busca en la etapa de la observación? Que yo me responda a ciertas preguntas. ¿Qué preguntas? Las preguntas del periodista se le conocen como las preguntas del periodista, ¿ya? Que son, ¿quién? Y en ese quién también puedo involucrar a quién, ¿ya? ¿Quién lo dijo o a quién se lo dijo? ¿Quién le dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y para qué se lo dijo? ¿Ya? Entonces, en la etapa de la observación, yo debiera formularme estas preguntas. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Quién le está diciendo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y para qué se lo dijo? ¿Ya? Entonces, eso yo lo desarrollaría en la primera etapa, que es la etapa de la observación. Una vez que yo he contestado estas preguntas, incluso puede que haya algunas que no conteste. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién se lo dijo? Ya, Pablo se lo dijo. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a, no sé, a Timoteo. ¿Quién le dijo? Que sea valiente, que se esfuerce. ¿Cuándo se lo dijo? No sé cuándo se lo dijo. Ya, le hago una marquita de símbolo de interrogación. ¿Ya? No sé cuándo se lo dijo. Perfecto. ¿Dónde se lo dijo? Tampoco sé dónde se lo dijo. ¿Ya? Signo de interrogación. ¿Por qué se lo dijo? Para que él sea fiel. Ya. ¿Para qué se lo dijo? Porque necesitaba que Timoteo aliente a los hermanos, por ejemplo. ¿Ya? Respondí ciertas preguntas, pero algunas no las respondí.
Entonces ahora yo tengo que pasar a la interpretación. Y en la interpretación yo paso a ver el significado que tiene el texto. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir? Entonces, ¿qué quiso Dios comunicar cuando el Espíritu Santo tocó al autor bíblico para escribir? ¿Cuál es el mensaje? Y aquí es donde a lo mejor vamos a necesitar recurrir a algunas herramientas para que nuestra interpretación sea correcta. Por ejemplo, si yo no pude contestar el cuándo se lo dijo, a lo mejor voy a buscar en una Biblia de estudio, al comienzo del libro, por lo general en las Biblias de estudio, aparece un pequeño relato y dice el nombre del autor y dice la fecha aproximada en la que se escribió. Entonces, esa Biblia, una Biblia de estudio, ya me puede ayudar a responder cuándo se lo dijo. Y a lo mejor también ahí voy a poder encontrar el dónde se lo dijo. Mira, se presume que Pablo escribió esta carta, no sé, en su primera prisión o en su segunda prisión, estando preso en Roma, por ejemplo. Entonces ya respondí estas dos incógnitas que tenía de mi etapa de observación. ¿Ya? Entonces, ahora en esta etapa de interpretación también yo me voy a interiorizar en el contexto. Me voy a interiorizar en el contexto y voy a estudiar, por ejemplo, si fue, no sé, si fue en Roma que él escribió y Timoteo, ¿en qué año la recibió? ¿Y por qué en ese año? Y a lo mejor voy a encontrar algún comentario bíblico, algún diccionario bíblico que me va a contar un poquito la historia de las prisiones de Pablo, ¿ya? Y me va a contar un poquito a lo mejor de quién era Timoteo. Sé quién era Timoteo porque a lo mejor yo coloqué ¿quién? Pablo. ¿Conozco a Pablo? ¿Sé quién es Pablo? Si usted es una persona que ha estado en contacto con la palabra del Señor y llevando su vida en la iglesia, a lo mejor sí tiene una idea muy acabada de quién es Pablo y de quién es Timoteo, pero a lo mejor no lo sé. A lo mejor llevo poco tiempo o no he estudiado lo suficiente y a lo mejor no sé realmente quién es Timoteo. Entonces a lo mejor un comentario bíblico, un diccionario bíblico, a lo mejor me va a ayudar a entender quién es Timoteo. ¿Ya? Entonces todo eso yo lo hago en la etapa de interpretación. Ahí yo voy a ocupar estas herramientas, voy a ocupar las concordancias, voy a buscar versículos que sean correspondientes al texto que estoy leyendo, voy a ocupar a lo mejor, ¿hay alguna palabra que no entiendo? O de repente estoy leyendo y me asaltan a dudas sobre alguna palabra y me puedo preguntar, oye, esta palabra, ¿cómo se dirá en griego esta palabra? ¿Qué significará en griego? A ver, busquémosla. Y la puedo buscar y puedo ir enriqueciendo mi comprensión de este texto. ¿Ya? Una vez que yo he logrado pasar esta etapa y tengo armadito ya la idea de quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, dónde, por qué y para qué, y además tengo una imagen ya de cómo sucedió esto, qué era lo que estaba pasando. Mira, Pablo estaba preso, vio tal dificultad en tal iglesia, y le envió la carta a tal persona para que solucionara tal problema. Entonces ya tengo una idea de lo que está sucediendo y puedo interpretar por qué el escritor está escribiendo lo que escribió. ¿Ya? Ahora, paso a la tercera etapa, que es la aplicación. ¿Ya? Entonces el tema es que el objetivo de estudiar la Biblia es la aplicación. O sea, que yo haga todo este estudio para solamente saber no tiene ningún valor en sí mismo, sino que la palabra del Señor es para nosotros. ¿Ya? Entonces, yo escribí aquí, no es un libro de recetas, no es un libro donde yo solamente me voy a recibir cierta información para aprender, sino que la finalidad de la escritura es transformar nuestra vida. ¿Ya? Y para eso yo tengo que aplicar la palabra de Dios a mi vida. ¿Ya? Entonces, en esta etapa de aplicación, yo ya que comprendí todo esto, comprendí lo que estaba pasando, entendí por qué Pablo le escribió, entendí cuál era el mensaje, entendí el objetivo que tenía al escribirle, entonces ahora yo tengo que preguntar lo que hablábamos en la clase pasada sobre la interpretación, cuando decía,
La interpretación no es lo que la Biblia significa para mí, sino que lo que Dios quiso decir, ¿ya? Ahora, en la etapa de aplicación, ahí yo sí tengo que preguntarme, ¿qué es lo que de este relato es para mí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿En qué me puede ayudar? Entonces, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a extraer esa aplicación, ¿ya? Como por ejemplo, ¿existe alguna verdad que creer en este párrafo? ¿Hay alguna verdad ahí que yo necesito creer? ¿Existe algún mandamiento que yo debo obedecer dentro de este párrafo que leí? ¿Existe algún pecado que yo debiera confesar? ¿Existe alguna promesa en la que yo pueda confiar en este párrafo? ¿Existe algún ejemplo a seguir? ¿O existe alguna advertencia que sirva para que yo la tome en cuenta? ¿O hay en este párrafo que yo leí, hay alguna actitud de estos personajes que aparecen ahí en las que yo también me veo representado y debiera cambiar? ¿Ya? Estas son preguntas que me pueden ayudar a mí a tomar una aplicación del texto que yo estudié. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta este momento? ¿Alguna acotación? ¿Nada? Como, no sé si en realidad, pero a veces siento que en la parte de interpretación también uno debe poner atención en cómo leer el texto. A veces nos pasamos de largos puntos, comas, interrogaciones, y hay una riqueza también en la forma en que está redactado el texto que es importante, creo yo, para poder también lograr una interpretación correcta. Sí, perfecto. Es muy importante esa observación porque, mire, dentro de este estudio, cuando uno realmente estudia, por ejemplo, hermenéutica, parte importantísima es la gramática, ¿ya? Y es cosa que a veces nosotros nos hemos pasado un poquito por alto en cuanto a la gramática, la puntuación, incluso el determinar bien los tiempos. Está hablando en presente, pasado, quién es el sujeto, ¿ya? Los conectores. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, ya, voy a leer, no sé, Romanos, no sé, 5, o por ejemplo lo que hablábamos la semana pasada, Romanos 12, que parte diciendo, así pues, o así que. Y parto de ahí mi relato, pero no puedo partir de ahí. ¿Por qué? Porque está partiendo con una palabra que es un conector. Si me dice así que, entonces yo tengo que preguntarme, ¿así que qué? Entonces no puedo partir de ahí mi relato. Tengo que ir atrás. ¿Ya? O cuando dice, por lo tanto, ta, 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 ta. Por lo tanto, ¿qué? ¿Ya? Entonces, las puntuaciones, los tiempos verbales, son cosas que sí debemos observar. Y es un tema súper amplio, por eso le digo que aquí nosotros estamos pasando pinceladas, pero son súper profundos las partes en las que nosotros debiéramos detener, ¿ya? ¿Alguna otra consulta o acotación? ¿No? Ya. Entonces tenemos estas tres etapas. La observación, en donde yo voy simplemente a mirar el texto, a lo mejor con un cuadernito. En un cuadernito yo puedo ir tomando apuntes. Mire, hay un ejercicio que es leer el texto y en un cuadernito escribir qué entendió del texto, con sus palabras, en la primera lectura. Después, volver a leer el texto y en otra hojita, volver a escribir. Después, volver a leer el texto y en otra hojita, volver a escribir. Y después juntar esas tres hojas que usted escribió, 4 las que haya hecho, y se va a dar cuenta que en cada una fue agregando más elementos. Y a la vez, en cada una a lo mejor le surgieron nuevas dudas. ¿Ya? Y todo eso se hace en la etapa de la observación. Marcar, hay alguna palabra que no conozco, la escribo,
etcétera, ¿ya? O por ejemplo, también puedo ir remarcando las palabras que más se repiten. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera interpretar o cuando yo quiera establecer el tema central de lo que está hablando, esas palabras van a tomar sentido. Si una palabra, si yo leo, no sé, si yo leo un capítulo de 12 versículos y me aparece la palabra creer 15 veces, entonces esa palabra creer no está ahí porque sí, está cumpliendo una función, está llamando mi atención, ¿ya? Y por lo general, esa palabra que más se repite pasa a ser parte de la idea central. ¿Ya? Eso yo lo identifico en la etapa de observación. En la etapa de interpretación, decíamos entonces, yo contesto las preguntas que no logré contestar, estudiando, buscando a lo mejor otros recursos, otras herramientas para poder lograr encontrar esas respuestas que me faltan y para darle un piso y una atmósfera a lo que yo estoy estudiando. Para meter esa historia en el contexto y decir, esto es lo que está pasando y por eso se escribió esto. ¿Ya? Eso lo hago en la interpretación. Y en la aplicación, entonces yo estudié todo y si tengo todo ahí el material que recopilé y ahora yo lo observo, lo miro y el Señor obviamente por medio de su Espíritu Santo me va a decir, mira, esto es lo que te estoy enseñando, esto es lo que te falta, esto es lo que no está bien, esto es lo que debes cambiar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez que yo hice todo mi trabajo de investigación, de estudio, de búsqueda del Señor en forma espiritual, una vez que yo he hecho todo eso, entonces necesito extraer la idea central del texto. ¿Ya? Mire, y ahora vamos a hacer a ver si me funciona este asunto aquí. Es que hay una ilustración que hizo un pastor amigo que me gusta. Y él es tan malo para dibujar como yo, así que vamos a andar por ahí. A ver ahí. ¿Se ve la imagen ahí? ¿Sí? Ya. Sí, se ve bien. Perfecto. Aquí van a ver mis dotes de dibujante. Ya. Vamos a dibujar mi esposa lo entendió al tiro. Ella conoce mis talentos de dibujante. Ya, ahí está el arbolito. Ya. Ahí está el arbolito. Y vamos a dibujarle unas manzanitas. Oh, no salieron rojas las manzanas. Ya, hay una manzanita ahí, una manzanita ahí, una manzanita, otra manzanita y otra manzanita. ¿Ya? Entonces, es como, supongamos que este árbol que está aquí y estos frutos son las enseñanzas o las cositas que están en la escritura y que yo necesito comer. Y como estamos hablando de predicación, no solamente yo voy a comer, sino que necesito darle de estos frutos a los hermanos que están acá esperando esos frutos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un hermano aquí esperando un fruto. ¿Ya? Mi objetivo como pastor es enseñarle que ese hermano aprenda a ir a buscar él mismo esos frutos. ¿Ya? Usted como predicador, su objetivo es que el hermano aprenda a ir él mismo a buscar esos frutos. ¿Ya? No se trata de yo subirme aquí y tirar los frutos para allá, sino que tengo que enseñarle y guiar al hermano, a la hermandad, a ellos mismos encontrar estos frutos en la palabra. ¿Ya? Ellos tienen que sacar estos frutitos. Cuando hablamos de interpretación, yo le decía que la interpretación bíblica es una sola. La Biblia tiene una sola interpretación. ¿Ya? No existen dos interpretaciones para un texto bíblico, existe una interpretación. Y pues decir, pero ¿cómo? Si hay tantas diferencias de doctrina, el problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros que no hemos sabido encontrar
la interpretación correcta. Por eso que hay diferencias de doctrina, pero la Biblia tiene una sola interpretación. Entonces, la palabra del Señor tiene una sola interpretación, pero puede tener muchas aplicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, una persona escucha un mensaje y él saca su aplicación de ese mensaje. Y a lo mejor el hermano que está al lado escuchó el mismo mensaje, pero el Señor a él le habla en otra área de su vida y su aplicación a lo mejor es diferente. Entonces, supongamos que estas son las aplicaciones. Estos frutitos son las aplicaciones que cada uno va a sacar de aquí. Para yo llegar ahí, ¿qué necesitaría? Si el árbol, supongamos que el árbol es súper grande, necesitaría una escalera. ¿Ya? Y la predicación y el mensaje expositivo es esa escalera, en la que yo voy a permitir que este hermano suba y saque estos frutos. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar la escalera aquí. Una escalera media choquita, ahí ya. Una escalerita, ahí está un palito. Hoy creo que el otro pastor, mejor dibujante que yo. Y ahí está el otro palito. Y aquí están los peldaños. Ahí. Un peldaño, 2 peldaños, 3 peldaños. Ya, supongamos ahí. Agreguémosle un peldaño más, para que no quede tan cortito. Ya. Entonces, si nos imaginamos que esto es una escalera, tienen que tener bastante imaginación, pero nos imaginamos que esta es una escalera. Si la predicación fuera una escalera, entonces en este palito de acá, que es el que va en este ladito, yo tendría el texto bíblico. Este sería el texto bíblico, ¿ya? Y por este palito de acá, en forma paralela, o sea que siguiendo el mismo sentido el que está el texto bíblico, yo tengo que tener mi idea central. Idea central o principal. Idea central. Entonces, todo párrafo, todo texto, libro o capítulo que yo lea tiene una idea central. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de un libro, es el propósito del libro. Es una idea central. Si yo hablo de un capítulo, en ese capítulo tengo que lograr extraer cuál es la idea central del capítulo. Y esa idea central del capítulo tiene que ir en el mismo sentido que el texto bíblico. Ya, mire, voy a buscar aquí rápidamente nuestra primera clase, a ver si la encuentro rápido aquí, la sesión 1. La sesión 1. Nosotros vimos una definición en lo que era la predicación expositiva de Mark Dever, si no me equivoco. Sí, Mark Dever dice esto. Dice, la predicación expositiva es la predicación en la que el punto principal del texto bíblico, siendo considerado, o sea, siendo estudiado, se convierte en el punto principal del sermón que se predica. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Que yo no puedo tener un texto bíblico que me esté hablando... Se me apagó el audífono. Se le apagó el audífono, hermano Diego. Yo no puedo, ¿dónde quedé? Aquí. Yo no puedo tener un texto bíblico que me esté dando una idea, o sea, que ese texto tiene una idea central y que mi idea central del pasaje no esté alineada con esta idea central. ¿Me entiendes? Entonces, supongamos que yo leo un texto bíblico donde la idea central es la santificación o... A ver,
por ejemplo, hay un texto que a veces se saca de contexto y dice, amados, vestidos como escogidos de Dios, de entrañable pureza, de amor, de benignidad, y da un sinnúmero de características. Para no mentirle, busquémoslo. Yo puedo, Colosenses 3:12. Colosenses 3 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Ya? Entonces, yo puedo tomar ese texto, ¿ya? Y yo tendría que buscar el contexto y ver de qué está hablando, cuál es la idea central. Entonces, si yo digo vestidos pues como escogidos de Dios, y baso mi predicación en la vestimenta externa, estoy tomando una parte del versículo que no es la idea central del versículo o del sermón, y lo estoy transformando en mi idea central. Entonces, en ese caso, yo tendría que darme cuenta que aquí no está hablando de la vestimenta de esto, sino que está hablando de la vida de la persona, ¿ya? De la conducta, de cómo tiene que hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es todo un conjunto de cosas, y está hablando de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Entonces, ahí está lo central, la diferencia entre la vida antigua y la vida nueva en cuanto a el comportamiento, por ejemplo, de un nuevo creyente. Tiene que haber una diferencia. Ahora, si yo tomé solo ese versículo y baso mi predicación en la vestimenta, no estoy haciendo que el punto central del texto sea mi idea central. ¿Ya? Entonces, ahí pasaría que la escalera quedaría ahí el texto y mi idea central estaría así. No está yendo en la misma dirección del texto. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda, consulta? ¿Nada? Ya. Entonces, yo tengo mi texto que va en una dirección y la idea central del texto tiene que ir en la misma dirección. ¿Ya? Ahora, estos palitos que están aquí van a ser los puntos en los que yo voy a estructurar mi predicación. Entonces, por lo general, el primer palito de aquí, el número 1, va a ser la introducción de mi sermón. ¿Ya? Más ratito esto lo vamos a hacer de nuevo en un ejercicio práctico, ¿ya? Entonces, en el número 1 yo voy a escribir mi introducción. ¿Qué cosa es la introducción? La introducción es... Hay varias formas de hacer introducción. Por ejemplo, hay personas que parten su predicación con una ilustración, ¿ya? O con alguna frase que llame la atención. Por ejemplo, no sé, voy a hablar de José y de cómo el conflicto que había entre José y sus hermanos. Ya, ese va a ser el sermón. Entonces yo puedo partir mi introducción diciendo, ¿alguno de ustedes, mis hermanos, ha tenido problemas con sus hermanos? ¿Ya? Y con esa simple frase yo ya estoy introduciéndome a un tema. ¿Ya? O puedo usar una ilustración y puedo decir, no sé, en tal lugar una vez un hermano le dijo a su otro hermano, bla, 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 y hacer una ilustración que más o menos grafique lo que va a venir. Esa es una forma de introducción. Otra forma de introducción es que en esa parte de introducción usted va a introducir el contexto de la historia que va a venir. ¿Ya? Entonces, en la introducción, por lo general, lo que yo hago en forma personal, lo que yo hago en la introducción es darle contexto a lo que voy a hablar.
Ya, entonces, por ejemplo, si leímos en Romanos, entonces a lo mejor yo voy a comentar por qué Pablo le escribió a los hermanos romanos y cuál era la dificultad que estaban viviendo nuestros hermanos en Roma. Denme un segundito que tengo una interrupción. Ya, ahora sí. Entonces, lo que yo hago en forma personal, entonces la introducción es como darle contexto a lo que estoy hablando, a lo que voy a hablar. ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Ahora, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Miren, no todo lo que nosotros estudiamos, recopilamos mucha información, no es necesario que yo toda esa información se la traspase a los hermanos, porque puede ser mucha información que finalmente haga perder el foco en lo que realmente importa, que es la idea central del mensaje. ¿Ya? Entonces, no saco nada yo de empezar a decirle a los hermanos, bueno, esto sucedió aquí, allá, allá, y en griego esta palabra significa esto, y luego se tradujo de esta palabra a esta otra, y dar un sinnúmero de detalles que a lo mejor no son relevantes. Por eso yo necesito primero, como predicador, identificar a mi audiencia. ¿Quiénes me están escuchando? ¿Son hermanos adultos? ¿Son jóvenes? ¿Son personas que tienen cierto conocimiento o son personas que no, a lo mejor les falta este conocimiento? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque es importante, porque si yo estoy, no sé, por ejemplo, si a mí me toca predicar, no sé, frente a puros pastores que son connotados así en el estudio de la Biblia, a lo mejor hay muchos detalles que yo voy a omitir porque sé que ellos los conocen. ¿Ya? Diferente a que si yo estoy frente a una audiencia que no conoce nada y que a lo mejor voy a tener que hacer ciertas introducciones para poner en contexto lo que yo voy a decir. ¿Ya? Entonces tengo que identificar mi audiencia y de acuerdo a eso elaborar el sermón. Entonces, en esa introducción yo voy a contextualizar el mensaje y voy a dar elementos. Les repito, no es necesario que yo ponga ahí todo lo que averigüé, porque a lo mejor son cosas que a mí me sirvieron para entender, ¿ya? Pero no es necesario que las ponga todas para no desviar la atención. Entonces, y después de tener la introducción, yo puedo desarrollar el resto de mi sermón. Y para eso yo puedo bosquejarlo. ¿Qué significa bosquejarlo? Es que yo voy a leer y este ejercicio se hace en la observación. Por ejemplo, cuando uno observa y lee, usted se va a dar cuenta que no sé, ejemplo, del versículo 1 al 3, el escritor está hablando de una cosa, pero del 4 al 5, está mencionando otra cosa. Y del 6 al 9, está hablando de otra cosa. Entonces, yo puedo bosquejar ese sermón y poner, en el número 1 le voy a poner, no sé, saludo. En el número 2, consejo a los padres. Y en el número 3, aquí está hablando de consejo hacia los hijos. Ya, consejo hacia los hijos. ¿Me entiendes? Eso es bosquejar. Y a lo mejor ese mismo bosquejo me va a servir a mí para ponerle aquí. En el número 2, ya, consejos para los padres. En el número 3, consejos para los hijos. Y en el último peldaño voy a poner la conclusión o aplicaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? Tomé el texto, extraje la idea central y me propongo que esa idea central que dice el texto, después de todo lo que yo estudié, sea la misma idea central que yo voy a exponer en la predicación. ¿Ya? ¿Cómo uno yo el texto con esta idea central? A través de estos peldaños, que va a ser la introducción,
que va a ser el punto 1, el punto 2, el punto 3, 4, lo que necesite, o a lo mejor va a ser un solo punto o 2 puntos, lo que necesite. Y luego la conclusión, donde yo voy a tratar de hacer que el hermano tome esta frutita que está aquí y se la lleve para su casa. ¿Ya? Entonces, consideraciones súper importantes es que el texto tiene que ir hacia allá y la idea central en el mismo sentido. No así. ¿Ya? Cuando sucede esto de acá, que la idea está atravesada al contexto, es cuando nosotros encontramos los errores que a veces tenemos de interpretación de la escritura, donde lamentablemente incluso a veces se basan doctrinas sobre estos errores y no teniendo en cuenta que no es eso lo que está diciendo el texto bíblico. ¿Ya? Entonces ese es el cuidado que nosotros debemos tener. A eso es lo que yo les digo, que era el propósito general de este curso, que yo les decía, lo vimos en la primera sesión, que seamos fieles a la palabra. Entonces por eso es que la predicación expositiva nos ayuda a ser fieles a la palabra. ¿Por qué? Porque nos obliga a que lo que dice el texto es lo que dice el mensaje. ¿Ya? Volvamos acá a la presentación. Entonces, como resumen, cuando yo construyo el sermón, tengo que primero extraer de todo lo que yo he estudiado, tengo que extraer la idea central. Tengo que extraer la idea central y darme cuenta de que esa idea central es la misma que yo voy a ocupar como la centralidad de mi mensaje, de mi sermón. ¿Ya? Ahora, cuando yo estoy estudiando esto, me voy a encontrar con ideas secundarias. ¿Ya? Hay una idea central, pero a la vez, de repente, el escritor pone algunos datitos, algunas cosas que uno los puede tomar como ideas secundarias. Ahora, las ideas secundarias, tengo que siempre recordar que son ideas secundarias. ¿Ya? No puede una idea secundaria pasar a formar la parte central de mi sermón, porque es una idea secundaria. ¿Ya? Y una vez que yo he hecho esto, el bosquejo con las ideas secundarias, entonces puedo extraer las aplicaciones prácticas. Y decir, y esto también se le llama contextualización. Ya, ahí me faltó anotarlo aquí. Lo voy a anotar al tiro para que usted, cuando yo le envíe la PPT, se le quede aquí. Contextualización. Que no es lo mismo que no es lo mismo que el contexto. ¿Ya? La contextualización es, una vez que yo estudié la parte cultural y todo eso, es cómo yo aplico eso que era antes a mi cultura. Eso es contextualizar. O sea, pasar una enseñanza de esta cultura en la que fue escrita, traspasarla a mi cultura. Ejemplo, volvamos a hablar de los apedreamientos. Hay que apedrear a los hijos rebeldes. No lo puedo hacer. Entonces tengo que, ¿qué cosa? Contextualizarlo. ¿Y qué será contextualizarlo? Hacer aplicable esa enseñanza de mantener en sujeción a los hijos, traspasarla a mi cultura. Ahora, ¿cómo yo hago eso? A través del consejo, a través del castigo, de la reprensión, de la enseñanza. ¿Para qué? Para evitar que suceda lo que dice la escritura que va a suceder si yo no lo hago. ¿Ya? Entonces lo contextualicé. ¿Ya? Y así hay muchas cosas que nosotros debemos contextualizar, que son cosas culturales, las que yo tengo que ver cómo las aplico ahora en mi tiempo, en mi cultura. ¿Ya? Perfecto, entonces ahora, para finalizar,
Nos quedan 20 minutos, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Yo le voy a pedir que usted busque su Biblia y vamos a buscar el libro de Tito, capítulo 1. Ya. Vamos a leer el capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, pero para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya, ese es el texto que voy a desarrollar. ¿Ya? Entonces, lo leo, marco o tomo notas y escribo palabras que no conozco, personajes que no conozco, lugares que no conozco. Todo lo que me llame la atención lo voy anotando, o ideas, o de repente, ¿saben qué pasa? Vienen pensamientos, preguntas, oye, ¿cómo será esto? Anótela inmediatamente porque a veces nos vienen pensamientos y después no nos acordamos. Entonces es bueno estar, cuando uno estudia la escritura, es bueno estar con una libretita y un papel, un lápiz, perdón, porque de pronto vienen ideas a nuestra mente y necesitamos anotarlas porque después se nos olvida. ¿Ya? Entonces, una vez que yo he observado el texto, lo he leído, he marcado las cosas, empiezo a contestarme. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién escribió esto? El texto nos dice quién lo escribió, ¿cierto? Nos dice claramente que fue... ¿Quién fue? Pablo, perfecto. Pablo. Entonces lo escribo aquí. Pablo. Y también, cuando decimos quién, nosotros marcamos todos los nombres que aparezcan. Entonces decimos, ¿quién? Pablo. ¿Qué otro nombre aparece por aquí? De hecho, en la salutación nos dice, ¿a quién? A Tito. Entonces tenemos que Pablo a Tito. ¿Ya? Ahora sigamos buscando nombres que aparezcan aquí. ¿Qué otro nombre aparece acá? ¿De personas? ¿Hay algún otro nombre de personas? No, no tenemos más nombres de personas. Ya, perfecto. Ahora, no hay nombre de personas, pero aparece aquí, por ejemplo, obispos. ¿Sabes lo que es un obispo? Aparece la palabra ancianos. ¿Sé lo que es un anciano? Ancianos.
Es importante porque, por ejemplo, en este libro de Tito, la palabra anciano aparece en varias ocasiones y aparece con diferentes sentidos. O sea, incluso en griego eran palabras diferentes. Por ejemplo, si nosotros buscamos aquí anciano, ¿en qué estamos en Tito? Tito 1:5, dice ancianos. Dice ahí, ¿cierto? ¿Lo ve? ¿Lo alcanza a ver ahí? Ancianos, ¿cierto? Y en el Strong, que es la palabra griega, dice G4245. ¿Ya? G4245. Si yo leo el capítulo 2 de Tito, vuelve a aparecer la palabra ancianos. ¿Ya? Dice, pero en esta versión que yo la tengo acá, si usted ve en su Biblia Reina Valera, aquí va a decir ancianos, ¿cierto? Y aquí, ¿qué dice? No dice ancianos, dice viejos. Y el número Strong es diferente, porque es otra palabra. Pero en la Reina Valera aparece ancianos en el 1 y aparece ancianos en el 2. Entonces, ahí tengo que hacer una salvedad. ¿Qué diferencia hay entre ancianos y viejos? ¿Ya? Entonces, necesito averiguar a qué ancianos se está refiriendo en el capítulo 1. Ya cuando nosotros estudiamos la palabra ancianos, que aparece ahí, nos vamos a dar cuenta que no está hablando a ancianos de edad, sino que está hablando a personas que están en un cargo. ¿Ya? A personas que están por sobre otros. ¿Ya? En cambio, en el capítulo 2 está hablando de ancianos de edad. ¿Ya? Entonces, yo aquí identifico todos los quién o a quién, todos los nombres o está obispo que se está refiriendo a alguien, anciano, ¿ya? ¿Qué significa obispo? ¿Qué significa anciano? Son palabritas que yo voy a anotar. Ahora, ¿qué? En esta observación, mi pregunta es ¿qué? Ya sé que lo dijo Pablo, ¿y a quién se lo dijo? Se lo dijo a Tito. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Por ejemplo, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. O sea, lo dejó en Creta ¿para qué? Para que corrigiese las diferencias. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que lo dejó en Creta para corregir lo deficiente. ¿Y qué más? Y para que estableciese un liderazgo en la iglesia. Y establecer liderazgo. ¿Ya? Eso fue lo que le dijo. Que lo dejó en Creta para corregir lo deficiente y para establecer liderazgo. ¿Cuándo se lo dijo? Wow. Entonces a lo mejor eso no me aparece aquí en el texto. ¿Ya? No me aparece. ¿Alguien tiene una Biblia de estudio ahí? Sí, pastor, el 65 después de Cristo dice. Perfecto. Entonces ya tenemos un elemento que nos va a ayudar. ¿Cuándo se lo dijo? En el año 65 después de Cristo. ¿Ya? Ahora yo lo anoto ahí. ¿Dónde se lo dijo? ¿Aparece alguna ayuda por ahí? Ya, entonces la dejamos pendiente. La dejamos pendiente. ¿Se acuerda que aquí podíamos dejar algunos pendientes? Perfecto. Entonces avanzamos. ¿Por qué se lo dijo? Si nosotros leemos, ¿cierto? Vamos a identificar que había un problema. ¿Qué problema había? ¿Para qué necesitaba Pablo que Tito corrigiese lo deficiente y estableciera liderazgo? Porque había un problema. ¿Y cuál es el problema? Versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque están trastornando ciertas casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, ¿por qué se lo dijo? Porque había un problema con los falsos maestros. Ya, estas son ideas generales, ¿eh? Estamos haciendo así, esto uno tiene que trabajarlo más. Porque había un problema con falsos maestros.
Perfecto. ¿Y ahora para qué se lo dijo? Podríamos tomar de nuevo para que corrigiese esa deficiencia, ¿cierto? Que aparecía en el versículo 5, por esta causa. Entonces, para corregir lo deficiente, y también tenemos, por ejemplo, en el versículo 13, versículo 13, da una razón. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Sean sanos en la fe. Para que sean sanos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Pablo aquí? Corregir lo deficiente para que sean sanos en la fe. ¿Ya? Entonces ya tenemos, podríamos decir, esta primera etapa de observación. ¿Ya? Pasamos a la segunda etapa. Aquí los tengo cambiados. 3 y 2. Entonces pasamos a la segunda etapa, que era la interpretación. Ahora, en esta interpretación, yo voy a tratar de contestar algunos datos que no pude contestar acá. Por ejemplo, ¿dónde se escribió? Entonces, si ya sé que fue en el año 65, podría buscar algún comentario bíblico o alguna enciclopedia bíblica que me hable sobre la vida de Pablo, y voy a identificar dónde estaba Pablo en el año 65 aproximadamente. ¿Ya? Estaba en su primera prisión, estaba en su segunda prisión. ¿Dónde estaba? ¿Ya? Entonces así voy a poder yo contestar eso. Ahora, dentro de mi observación, aparecieron, por ejemplo, también, dice que, ¿a dónde lo dejó? En Creta. ¿Sé dónde está Creta? ¿Qué es Creta? Creta es una isla. ¿Ya? ¿Qué religión habría ahí? Entonces a lo mejor, ¿sabe qué voy a necesitar? Una enciclopedia bíblica y leer sobre Creta. ¿Ya? Entonces voy a necesitar buscar información de Creta y buscar dónde está Creta en el mapa, qué era una isla, cuál era su religión, quiénes vivían ahí, de qué nacionalidad eran los cretenses, qué idioma hablaban, no sé, qué religión tenían, cuál era su dios principal. ¿Por qué son importantes esos datos? Porque, por ejemplo, cuando yo estudio la historia de Creta, me voy a dar cuenta que Creta es una isla que está ahí y está rodeada por aproximadamente 100 islas. Por lo tanto, era una isla muy importante porque servía de conexión a 3 continentes. Entonces, Pablo estratégicamente necesitaba tener una iglesia fuerte ahí, ya que iba a ser un centro de operaciones, de poder salir a 3 continentes. Entonces, tiene una importancia geográfica. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedo aprender estudiando sobre Creta? Puedo aprender que su dios principal, por ejemplo, era Zeus. ¿Ya? ¿Y qué caracterizaba a Zeus? Una de sus características es que era un engañador, ¿ya? Que todo lo que hacía lo conseguía a través de engaños, de estrategias, era perspicaz, podríamos decir. Todas las cosas que él conseguía, las conseguía a través de engaños. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando yo leo, le invito a que usted lea el libretito, va a encontrar repetidamente la palabra verdad. Verdad, Dios no miente, Dios es verdad, la verdad, no mentira. Son palabritas que se van a repetir y tienen un sentido. ¿Cuál es el sentido? Que para la cultura cretense, la mentira era algo bien visto. ¿Ya? El engañar era algo bien visto. ¿Y cómo entiendo eso yo? Porque en el capítulo 12, o sea, en el versículo 12 del 1 dice, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahí hay una descripción de cómo era la cultura cretense. ¿Ya? Entonces, eso me hace entender por qué, por ejemplo, Pablo en su salutación, las salutaciones son súper importantes, hermanos, nunca las pasemos por alto. A veces nosotros no las leemos, ni las salutaciones, ni las despedidas de las cartas. Y son súper importantes porque nos entregan elementos muy valiosos. ¿Ya? Entonces,
En la salutación, Pablo dice, por ejemplo, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿ya? Para nosotros como es obvio, Dios no miente. Pero Pablo lo destaca aquí. Dios que no miente, o sea, este Dios no es como tu Dios, no es como los dioses de los cretenses, sino que este es un Dios diferente. ¿Ya? Entonces, si yo no estudio el contexto cultural, a lo mejor en esta parte de la interpretación voy a pasar por alto eso y no me voy a dar, no voy a encontrar la riqueza que puedo sacar de ahí, de entender que. Hagamos un resumen. Entonces, en mi etapa de interpretación, yo voy a, por ejemplo, si fuera una introducción, yo le diría a los hermanos, bueno hermanos, la carta está escrita por Pablo aproximadamente en el año 75, después, mire, él estaba en su segunda prisión, por ejemplo, y se le escribe a Tito, ya que fue dejado en Creta. Y Creta, hermano, era una isla donde su dios principal era Zeus. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque Zeus era un dios que representaba la mentira y que todo lo que él hacía lo conseguía a través de engaño. ¿Ya? Por eso la cultura cretense estaba sometida bajo estos preceptos y era muy natural que la gente que vive ahí sea conocida por gente engañadora. ¿Ya? Entonces Pablo está escribiendo a esta comunidad, a este grupo de creyentes que está inserto en esta sociedad, y vamos a ver que el llamado que hace Pablo, dice usted, y en esta época de interpretación, en este paso de interpretación, nosotros debiéramos leer todo el libro. Entonces nos vamos a dar cuenta de que lo que está haciendo Pablo es advertirle a Tito que corrija esto para que esa iglesia que está ahí no viva de la misma manera que los cretenses, que sea algo diferente. ¿Ya? Entonces, en esta interpretación yo busco todos esos elementos, me informo de Creta, me informo de Pablo, me informo de Tito, me informo de todo lo que logre recopilar para poder meterme ahí adentro. Y es como verlo en tercera dimensión. Es como meterme en la historia y saber y entender por qué está sucediendo y quién está ahí. Y aquí yo puedo decir, ¿existe alguna verdad que creer? ¿Existe algún mandamiento que obedecer? ¿Existe alguna verdad que creer? Sí, que Dios es verdad, que Dios no miente, por ejemplo. ¿Existe algún mandamiento que obedecer? Sí, que los creyentes, que los que van a dirigir la iglesia, sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, que mantengan a su familia en sujeción, ¿ya? Que sea sobrio, no iracundo, no dado al vino. Entonces son cosas que yo puedo aprender. ¿Existe algún pecado que confesar? Aquí me habla sobre, por ejemplo, malas bestias, mentirosos, glotones. A lo mejor estará eso en mi vida. ¿Ya? ¿Hay alguna promesa en la que debo confiar? Si leemos la salutación, dice que sí. El conocimiento de la verdad, que es según la verdad, es la esperanza de la vida. O sea, ¿hay una promesa en la que confiar? Sí, que tenemos la esperanza en Cristo de la vida eterna. ¿Existe algún ejemplo a seguir? Sí. ¿Cuál ejemplo a seguir? Que seamos sobrios, que seamos justos, que seamos dueños de nosotros mismos. Perfecto. ¿Existe alguna advertencia a tomar en cuenta? ¿Existe alguna advertencia a tomar en cuenta? Sí. ¿Cuál es la advertencia? Que tengamos cuidado. La fábula. Ya, entonces, ¿hay alguna advertencia que seguir? Sí, que tengamos cuidado con quién. Que tengamos cuidado con los engañadores, con los contumaces, que están, ¿cierto?, haciendo algo que no corresponde, trastornando casa entera, y están enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ya? Entonces, ahí hay una advertencia que debemos tomar en cuenta. ¿Hay alguna actitud que cambiar? Si vemos los últimos versículos, por ejemplo, dice,
Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Hay alguna de estas actitudes en mí? Estoy diciendo, profesando con mi boca, creer en Dios, conocer a Dios, pero con los hechos lo estoy negando. ¿Hay alguna actitud que cambiar? Ya, perfecto. Pasamos entonces a la aplicación. Ah, mire, aquí me equivoqué. Sí, se me dio vuelta esto, hermano. Esto va aquí. Esto va aquí. Se me dio vuelta esto acá. Acá. Esto va aquí. Ya. Solo que está da vuelta la diapositiva. Entonces, en la interpretación yo busqué responder todo lo que no logré responder en mi etapa de observación, ¿cierto? Busqué responder esto que me quedó aquí incompleto, lo logré responder en la interpretación, estudié lo de Creta, estudié todo lo referente a Pablo, a Tito, quién era, dónde estaba Creta, la cultura cretense, todo eso es lo que hablamos recién. Y todo eso me va a dar mi contexto. Cuando yo estudio todo eso, eso me va a dar lo que llamamos el contexto. Entonces, todo mi estudio de quién, qué, cuándo, dónde, por qué, para qué, en la cultura, quién era Pablo, quién era, todo eso me va a dar esto, el contexto. Una vez que yo tengo mi contexto y entendí la historia y entendí y busqué mi idea principal, entonces yo paso a la aplicación. Y en esta aplicación es que yo me respondo estas preguntas. ¿Existe alguna verdad que creer? ¿Existe algún mandamiento que obedecer? ¿Existe algún pecado que confesar? ¿Existe alguna promesa que confiar? ¿Existe algún ejemplo a seguir? ¿Alguna advertencia? ¿Alguna actitud a cambiar? Todo eso yo lo saco en la aplicación. En la aplicación. ¿Ya? Ahora, una vez que yo tengo todo eso, podríamos decir, puedo estructurar mi sermón. ¿Ya? Entonces, aquí es un pequeño bosquejo. Entonces, estructura del sermón del capítulo 1 de Tito, por ejemplo. ¿Ya? Introducción. Yo lo bosquejé de esta manera. Entonces, en el punto 1 yo voy a hablar de la introducción. Y ahí a lo mejor voy a poner en contexto un poquito a los hermanos de la isla de Creta, de por qué Pablo le escribió a Tito, quién era Tito y por qué Pablo le escribió. Perfecto. Y después voy a pasar a desarrollar, por ejemplo, requisitos de un creyente. Y voy a hablar desde el versículo 5 hasta el 9, por ejemplo, y voy a hablar sobre los requisitos que tiene que tener un creyente. ¿Ya? ¿Cómo debe ser la vida de un creyente? Entonces, un creyente, hermano, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Si yo estoy funcionando con algún cargo en la iglesia, hermano, esta debe ser mi condición. Aquí lo establece la Escritura. ¿Ya? Perfecto. En mi segundo punto voy a hablar a lo mejor de que tengamos cuidado con los falsos maestros, y voy a tomar desde el versículo 10 hasta el versículo 13, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí voy a desarrollar un poco la idea de tener cuidado con los engañadores que salieron, y voy a contarle a los hermanos lo que estaba pasando en Creta, pero a la vez también puedo ir sacando aplicaciones de inmediato ahí. No es necesario que las aplicaciones vayan todas al final, sino que a veces en algunos de los puntos yo puedo también ir sacando aplicaciones y diciendo, por eso, hermano, tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las doctrinas,
revisémoslo a la luz de la Escritura, no escuchemos cualquier cosa, no creamos cualquier cosa. Hay algunos que hacen su teología, como hablábamos recién, desde la música, otros que la dicen pastor, pero es que en la novela de José, la que están dando en la tele, no dijo eso, salía de otra manera. Ya, no puedo basar mi teología ahí, ya necesito basarla en la Escritura. Entonces tengo que tener cuidado con los falsos maestros. ¿Ya? Y el cuarto punto, por ejemplo, yo le puse que mantengamos la pureza. Hermano, la Escritura aquí nos está diciendo que todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada es puro. Cuidemos nuestra pureza, hermano, cuidemos nuestra mente, cuidemos lo que hablamos, cuidemos, ¿para qué? Para que nosotros seamos puros, y con eso vamos a lograr ser consecuentes entre lo que profesamos y lo que hacemos, para que no haya esta diferencia, hermano, entre, como dice el versículo 16, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Ya? Conclusión, puedo sacar mis aplicaciones prácticas. Ya, lo mismo que recién, hermanos, tengamos cuidado con esto. Si hay alguna actitud, hermano, de que usted se ve identificada acá, tengamos cuidado, cambiemos esto, todo otro. Son las aplicaciones prácticas que yo las voy a incluir aquí en la conclusión. A grandes rasgos y de forma muy superficial, esto sería más o menos lo que es elaborar un sermón expositivo. Ya. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Me imagino que deben quedar muchas dudas, pero es un tema súper amplio, que podríamos estar meses desarrollándolo. O sea, si, no sé, yo aquí tengo varios libros de interpretación y no son tan chiquitos y son varios. Es un tema bastante amplio. ¿Ya? Entonces, vuelvo al principio, al capítulo 1 de esta sesión, a la sesión 1. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es, ¿se acuerdan cuál era el objetivo principal? ¿Alguien se lo recuerda o no? El objetivo principal. Fiel a la palabra. ¿Cómo? La salvación. No, el objetivo del curso. El objetivo del curso. Ah. ¿Sí? Ser fiel a la palabra. Ya, ser fiel a la palabra. Fiel a la palabra. Perfecto. Había otro, a lo mejor otro también ahí. Se lo voy a buscar para el celular. Lo específico, dale. No, el general, el primero que vimos. Motivarnos a la Escritura. Perfecto. Motivar a crecer en el conocimiento de la Escritura, buscando que por ella seamos transformados al comprender el sentido del mensaje escrito de Dios para nosotros. Segundo objetivo, comprender la gran responsabilidad que asumimos al comunicar la palabra de Dios. Y 3, desafiarnos a ser fieles a la palabra. Esos son los objetivos que yo quería dejar planteados para ustedes. Y que los vayamos meditando, comiendo y pensando. Primero es motivarnos a estudiar la Escritura. No tenga miedo de decir, no, pero qué difícil. Mire, el Señor conoce nuestras limitaciones. Ninguno de nosotros es un erudito bíblico, ¿ya? Pero sí el Señor conoce nuestros deseos. Entonces, si yo tengo un deseo ferviente de ser fiel a la palabra del Señor, voy a invertir tiempo y el Señor me va a ayudar en eso, porque es su deseo, ¿ya? Que seamos fieles a su palabra. Entonces, primero motivarlo a que usted no se desanime y diga, no, esto es muy difícil, o que no lo hago así nomás, sino que si nosotros entendemos la responsabilidad que es a anunciar lo que Dios dijo, yo creo que inmediatamente vamos a tomar el peso de lo que es predicar. ¿Ya? En el sentido de que, supongamos que, no sé, cualquiera de ustedes escribió un libro y yo tomo un parrafito de ese libro y digo algo que está completamente fuera de la idea que ustedes tenían al escribir el libro y la menciono aquí frente a todos, ¿cómo se sentiría usted? A lo mejor activaría su micrófono y diría, perdón, sabe que eso no fue lo que yo quise decir. En realidad yo quise decir otra cosa.
¿Ya? Porque yo estoy diciendo algo que usted no quiso decir. Y estoy asumiendo que usted lo dijo. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que tener la conciencia que cuando yo voy a predicar, estoy diciendo lo que Dios dijo. ¿Ya? Y Dios me está escuchando. Dios está ahí. Entonces tengo que tener la certeza que lo que yo estoy diciendo es lo que Dios dijo. ¿Ya? Entonces, por eso cuando uno va a la predicación, debemos hacerlo con mucha reverencia y con mucha responsabilidad. ¿Ya? Ahora, somos humanos y obviamente vamos a fallar, pero que ese fallo no sea por mi poca preocupación. ¿Ya? O sea, yo tengo que hacer lo que esté humanamente posible a mi alcance por ser fiel a la palabra del Señor. Hay veces que no lo voy a lograr porque hay misterios que no logro conocer, comprender. ¿Ya? Pero que no sea como, me tocó predicar, a ver, y digo lo que desea. Que suene bonito, los hermanos se gozaron, algunos lloraron. La pregunta ¿es lo que Dios dijo? ¿Ya? Entonces, el desafío de este curso, hermano, era eso, motivarnos a pensar, a reflexionar y a tomar como una gran responsabilidad el estudio de la palabra del Señor, primero en forma personal, ¿ya? Y luego para ser aplicado. Yo al comienzo del curso de hoy día le decía que mi forma de predicar acá en la iglesia es consecutiva. Yo le aconsejo que usted en su estudio personal, ya que a usted a lo mejor no le toca predicar todos los días en su iglesia, o toda la semana, pero que en su estudio personal lo haga así, de forma consecutiva. Comience un libro y termine. Diga, este mes yo voy a estudiar el libro de Juan, por ejemplo. Y estúdielo. Todos los días. Todos los días, aparte un día, un momento, digo, hoy día voy a estudiar el capítulo 1. ¿Ya? Y estudie ese capítulo. ¿Ya? Y así. Si nos hiciéramos el hábito de ir avanzando libro por libro en nuestro estudio personal, creceríamos bastante, hermano, porque especialmente los que hemos ido a la iglesia, tenemos muchos pedacitos de distintas partes y a veces no tenemos cómo engranarlos, cómo juntarlos. Cuando empezamos a estudiar en forma sistemática, vamos a entender, por eso esto acá, por eso esto acá, y se nos va engranando así, y logramos obtener una riqueza de la palabra. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, le agradezco su disposición, su tiempo a estar acá. Fue un bonito desafío y me alegro mucho de tener a tantos hermanos que se interesaron por el estudio de la palabra. Tenía un poco de miedo cuando hice el llamado, la invitación, ¿ya? Pero le agradezco al Señor porque espero que sea de mucha bendición para ustedes cuando les toque su estudio bíblico, ya sea personal o para preparar una predicación, ¿ya? Así que en algún momento espero realizar alguna otra actividad y que puedan participar si así lo desean. Que el Señor les bendiga a todos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta para ya cerrar? ¿Nada? Nada, pues. Pastor, Vamos a hacer el taller de hermenéutica. ¿Quién? ¿Hermano Cristian? ¿Cuándo empezamos con el taller de hermenéutica? A ver, hermano Cristian. Ojalá podamos hacerlo. ¿Mi hermano Hugo iba a decir algo? Sí, pastor, lo que pasa es que yo creo que el sentir de todos los hermanos que estamos presentes, darle las gracias a usted por dedicar ese tiempo. Yo creo que no solamente a mí, sino a muchos hermanos, pastores que veo también ahí presentes, había situaciones que las entendíamos de forma distinta y ahora hubo un vuelco, pero un vuelco positivo
a este estudio. La verdad, yo personalmente agradezco mucho, pastor, su tiempo, y como decía el hermano Cristian, ya estamos esperando otro taller. Eso, pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Un abrazo a la distancia. Amén. Dios le bendiga, hermano Hugo. Me sumo también a las palabras del hermano Huguito Amén. y del hermano Cristian también. Amén. Chao, pastor, Dios le bendiga. Ya, que Dios les bendiga a todos, mi hermano. Entonces, si en algún momento... ¿Alguien habló por ahí? Les pediría que enciendan sus camaritas un ratito. Un ratito que enciendan sus camaritas para sacar una fotito. Ahí voy a poner mi cámara. Sí, po, sí, po. El hermano Felipe quería hablar. Vi una manito levantada ahí. Sí, solamente queríamos pedirle una recomendación de libros. Si terminando el curso, usted puede escribir por el grupo qué libro usted recomienda para poder reforzar todo lo que usted ha enseñado. Perfecto. Yo le voy a compartir algunas portaditas que tengo aquí. ¿Ya? Ya, entonces Gracias. prendan su camarita, los que puedan prender su camarita. Sí, comparte su libro, mi pastor. Sí, ahora. Ya. 5, 4. Espérame, no pesca aquí. Ahora sí. 5, 4, 3, 2. Ahí están prendiendo. Espérame un poquito, ahí están prendiendo las cámaras. 1. Ahora pues. Espérenme. Está llorando tráelo nomás. Tráelo. Él es el estudiante secreto. Ya. Espérenme que falta una porque están en dos pantallas. Ahí sí. Ya, mis hermanos, ahora sí. Ya la saqué. Ya, que el Señor les bendiga. Saludos a todos. Que tengan una noche de descanso. Bendiciones para todos. Nos vemos. Chao. Chao. Voy a compartir la clase y los materiales en el WhatsApp. Dios les bendiga. Chao. Dígame. ¿Quién me habló? Pastor, quizá igual para alguien es más cómodo algún video, no sé, de repente Will Ram o algún otro exponente que a usted le haya servido.